¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Esta vez, más revelaciones de Samuel Doria Medina sobre esa polémica reunión antes de la renuncia de Evo Morales y antes de que Yanine Áñez asuma la presidencia transitoria de Bolivia. Según Samuel Doria Medina, fue el ministro de Evo Morales, Héctor Arce, quien lo llamó para que se gestione la salida de Evo Morales del país. Según Samuel Doria Medina, Héctor Arce le llamó para que participara de esta polémica reunión antes de la renuncia de Evo Morales. Escuchemos las confesiones de Samuel Doria Medina y luego continuamos. Y no sé si te he comentado, Nicolás, pero yo tengo una anécdota. Yo estaba el lunes 11 de noviembre en mi casa, tranquilo, escuchando noticias, y me llaman por teléfono y me llama don Héctor Arce Saconeta, el que era ministro de Justicia. Y sí. Él me dice, sabemos que vos eres una persona ecuánime, demócrata, entonces queremos pedirte que vayas a las reuniones que se van a hacer. Nosotros estamos dispuestos a que haya una transición democrática, a que continúe la democracia en el país, pero yo te pido que vayas a esa reunión. Le digo, pero nadie me ha citado. ¿Qué reunión? ¿Cuándo? Y él me dice, no, te va a llamar la iglesia o te va a llamar el embajador de la Unión Europea, pero es muy importante tu presencia en esa reunión. Yo digo, sí, si puedo colaborar en algo, lo voy a hacer. Y efectivamente después me llamó Monseñor Eugenio Scarpellini y me invitó a la reunión en la Universidad Católica. Entonces, imagínate. Lo que significa que Héctor Arce ya había hablado con la iglesia. Pero desde luego, me llamaron en la mañana y Héctor Arce me dijo, vas a hablar con Adriana va a ir por el MAS, y efectivamente después hablé con Adriana Salvatierra. Entonces, yo me entero y el primer pedido de que yo vaya a esa reunión me lo hace el ministro de Justicia o el ex ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta. Entonces, desde ese punto de vista, cuando dicen golpistas o querían golpe, a mí me causa risa porque yo fui... ¿Quiénes estuvieron en la reunión cuando usted asistió a la reunión, don Samuel? Perdón, no te he entendido. ¿Quiénes estuvieron en la reunión? En esa reunión estaba Monseñor Pessoa, Monseñor Scarpellini de la Conferencia Episcopal, eran los dos obispos importantes. Estaba también este padrecito que hoy día se va a posesionar como rector de la Universidad Católica, que es una persona importante dentro de la iglesia, Monseñor José Fuentes, ¿no? Después estaba el embajador de la Unión Europea, estaba el embajador de España, estaba un enviado de Naciones Unidas, que hace muchos años estuvo de embajador en Bolivia, don Carmelo Angulo, y después estaba Carlos Mesa. Carlos Mesa estaba con Ricardo Paz, estaba Tuto Quiroga con Luis Vázquez y estaba yo. El primer día creo que se mencionó que había algún representante del Comité Cívico de Santa Cruz, pero yo no lo identificaba. Y también estaba Rolando Villena, ¿no? Del CONADE. Mira, imagínate, y estaba alguien de la Democracia Cristiana. Entonces hay varias personas que han fallecido. ¿Estaban los del MAS? ¿Estaban dirigentes del MAS? Claro, estaba Adriana Salvatierra, acompañada de Teresa Morales, y había un joven muchacho que estaba con ella, que si no me equivoco es el actual ministro de Gobierno. ¡Wow! Presente.
Eso fue el lunes y en esa reunión fundamentalmente pidieron que se colabore para que Evo Morales salga del país. A veces veo su paginita de TikTok. Tiene algunas cosas espectaculares. Uno quisiera, cuando veo eso y digo, ¿qué será la vida de don Samuel? Parece que usted lleva una vida más familiar, más política. ¿Cómo se autocalifica usted, don Samuel? ¿Usted es una de esas personas que le dedican mucho tiempo a la familia o prefiere estar más fuera de casa que en el hogar? Nicolás, en esta época, desde la pandemia que ha comenzado el año pasado, creo que todos estamos más tiempo en la casa, ¿no? Hay la posibilidad de trabajar a través de estas aplicaciones digitales, entonces uno está más tiempo en la casa y no hay duda de que de las pocas cosas buenas que se han dado en este último año como consecuencia de la pandemia es de que todos hemos estado más en casa, hemos compartido más, hemos hecho cosas más juntos en familia, ¿no? Hasta antes de la pandemia, ¿cuántas veces almorzaba en casa siendo político? No, yo generalmente almuerzo en la casa, yo diría unos... de los 7 días a la semana, 6 almorzaba en la casa, ¡Wow! pero en la tarde sí tenía más actividad en la tarde, en la noche. En cambio ahora las cosas acaban más temprano, ¿no? Es interesante, pero hemos cambiado nuestro horario, comenzamos más temprano, terminamos más tarde, y creo que todos están más en la casa, compartiendo más con la familia. Le voy a robar estos primeros minutitos, don Samuel, un poquito para hablar de usted y su familia, que es lo que poco se conoce en los políticos, ¿no? A los políticos conocemos más en sus broncas y sus luchas, sus liderazgos políticos en la calle, en los eventos, qué sé yo, y conocemos poco de su vida personal, de su vida privada. ¿Cuántos hijos tiene don Samuel? Tengo 5 hijos con mi actual esposa, mi hija mayor y 4 hijos hombres, y tengo un hijo de antes de casarme con Nidia. Todos profesionales, ya seguramente. Sí, sí, por suerte todos profesionales. El mayor es un pastor religioso, vive ¡Wow! sí, ¿Sí? en Estados Unidos, se fue con su mamá muy chico. Y después mi hija es abogada y mis 4 hijos son economistas. Eso, ¡Wow! tanto mi esposa como yo somos economistas, ¿no? Y le preguntaba al principio, ¿qué tiempo le dedica a la familia, don Samuel? ¿Qué tiempo con los hijos, con la esposa, en fin, ¿no? Porque los políticos, uno piensa que los políticos salen a las 7 de la mañana y recogen cuando la esposa o los hijos están durmiendo. Bueno, sí, hay etapas donde obviamente el trabajo es muy arduo, donde hay que viajar bastante, pero te reitero, en este último año han cambiado bastante las cosas y todo se podía hacer y se puede hacer por este formato digital, entonces estoy más tiempo frente a la pantalla, pero en casa y comparto con la familia. Mi hija viene siempre los fines de semana a la casa, compartimos bastante. ¿Qué Tengo, concepto tiene de la institución del matrimonio, don Samuel? bueno, soy de esos raros políticos en esta época que sigo casado con la misma que me casé hace unos 37 años, 37 años. ¡Wow! Sí, si uno ve el resto de los políticos que hay en nuestro país, que han sido
candidatos y demás tienen varios matrimonios. En fin, yo sigo con mi esposa y con mi familia desde hace 37 años. ¿Cuánto ha cambiado hoy la institución del matrimonio, don Samuel? Uy, ha cambiado bastante, ¿no? Para comenzar, yo me he casado a mis 24 años. Ahora los jóvenes, ¿qué van a pensar en casarse a esa edad? Ahora se casan alrededor de los 30 años, ¿no? Todos quieren estudiar, quieren tener tiempo para uno mismo y pensar en casarse, la generalidad alrededor de los 30 años. Después, sí, hay más sirviñacus que matrimonios inicialmente. Yo creo que ha perdido un poquito de fuerza el matrimonio como institución, tanto legal como religioso, ¿no? Tengo muchas parejas de amigos, de colaboradores que viven y es como cualquier matrimonio, pero no les preocupa el tema de formalizar la unión, ¿no? ¿Cuál es la fórmula mágica que usted ha utilizado para estar tanto tiempo con su esposa, don Samuel, para mantener este matrimonio? En el matrimonio de uno de mis hijos, el sacerdote me hizo esa pregunta. Dígale a su hijo, dígale a su nuera, ¿cuál es la fórmula para mantenerse? Y yo pensé unos segundos y le dije, paciencia, paciencia y mucha paciencia. Creo que el hecho de no ser impulsivo, el hecho de ser una persona que toma las cosas con calma, me ha permitido siempre tener una buena relación con mi esposa. Obviamente, como todos tenemos algunos temas donde no estamos de acuerdo y demás, pero soy un hombre muy paciente. Eso creo que explica mis 37 años de matrimonio. ¿Cómo debe ser la esposa? Porque indudablemente el esposo tiene que estar al lado de la misma esposa años y años por algunas virtudes, por algunas cualidades, ¿no? Usted que es papá, será suegro después, ¿no? Ya será suegro. ¿Qué virtudes debe tener la esposa, la acompañante, la pareja para prolongar un matrimonio, don Samuel? A ver, primero ella tiene sus propias actividades profesionales. Ella ha estado bastante en el marco de la educación. Ella ha estado al frente de la dirección de un colegio que lo ha podido hacer crecer, lo ha podido ampliar, han podido darle impulso. Muchos años al frente del directorio de ese colegio. Y obviamente es una mujer también que se preocupa de su apariencia. Creo que va al gimnasio todos los días hace 30 años. Entonces, creo que hay que tener actividades propias, actividades compartidas y también preocuparse de uno mismo, no dejarse estar. Estamos conversando con don Samuel Doria Medina. Don Samuel, va a disculpar que hayamos hablado de estos temas. No, Nicolás. Pero no, viniendo de un líder como usted, indudablemente lo que usted nos cuenta a mí me parece espectacular porque los valores son importantes y muchos hemos perdido los valores en esta vida, en estos tiempos donde hay otros valores más importantes para la gente y no la institución familiar y fundamentalmente el matrimonio. Vayamos al tema político, don Samuel. El gobierno, al parecer, continúa tras la persecución
de las ex autoridades del gobierno de transición de doña Yanine Áñez. Hemos conocido que ayer detuvieron al viceministro de Transparencia, Guido Melgar, dicen, por el uso indebido de influencias. ¿Usted cree que esto tendría que parar? Porque hasta ahora parece que el gobierno está empeñado en sentar mano a quienes él califica fueron autores del golpe de Estado en el 2019. Nicolás, sí, me parece muy lamentable que el gobierno siga en esa actitud represiva, no solamente con funcionarios del anterior gobierno, sino con policías. También hace un par de días han destituido, han cambiado a autoridades policiales, militares. Entonces, creo que seguir con esa actitud no tiene sentido. Hoy día hay un artículo muy bueno en página 7 de alguien que ha estado con el MAS en su momento, si no me equivoco ha sido viceministro o incluso ministro, y que llama a la reflexión, ¿no? Y dice, estamos en una pandemia, estamos en peligro en nuestra economía, y el gobierno se dedica a otras cosas, ¿no? El gobierno está más ocupado en hacernos creer que ha habido golpe, el gobierno está persiguiendo a la gente, cuando estamos viendo que todavía esta pandemia va a durar varios meses, la vacunación muy lenta. Entonces, realmente es lamentable que el gobierno esté en esa actitud. Ha habido una condena internacional respecto a esa actitud y yo creo que eso va a ir aumentando, como un gobierno democrático no respeta la Constitución, las leyes, detiene a una expresidenta. Eso es muy mal visto en el exterior. Entonces hay un deterioro de la imagen de nuestro país como consecuencia de que no se respeta la Constitución y las leyes. Y parece que esto no se va a frenar pese a esas recomendaciones que hizo el Parlamento Europeo, don Samuel, cuyas recomendaciones el gobierno lo ninguneó. Bueno, Nicolás, vos sabes, la presión internacional es un conjunto de acciones, de actividades que se van sumando, ¿no? Primero fue la OEA, después esta organización de derechos humanos, el Parlamento Europeo, el gobierno norteamericano, y en fin, son muchas instituciones ya que han condenado la detención de la expresidenta porque no se está siguiendo lo que dice la Constitución y las leyes. Y la presión internacional es algo que se va sumando. Estamos viendo cómo hay un deterioro de la relación de nuestro país con varios países europeos. Ayer ha habido un incidente que no se veía hace mucho tiempo entre el ministro de Gobierno y un funcionario de Naciones Unidas. Entonces, se generan pues una serie de contradicciones, de problemas. Ayer en algún lado yo leía de que como la Procuraduría ha mandado un documento diciendo ha habido golpe en Bolivia y se han olvidado, parece, de que en esos días de noviembre del año 2019, el secretario general de las Naciones Unidas mandó a un delegado, mandó a una persona, a un funcionario francés de mucho prestigio en el mundo para facilitar las cosas, para facilitar el diálogo en su momento. Entonces, Naciones Unidas manda a alguien para ayudar en la transición, para ayudar en el diálogo en esos momentos, y el gobierno boliviano le manda un documento a otra instancia de Naciones Unidas diciéndole hubo un golpe y todos los que participaron en esa oportunidad son golpistas. Entonces hay una serie de contradicciones. En Naciones Unidas deben decir qué les pasa a estos bolivianos, ¿no?
si ellos nos pidieron que vaya una persona a ayudar, con su intervención se aprobó el Tribunal Electoral, hubo acuerdo para la convocatoria de elecciones, una serie de temas de mutuo acuerdo, y ahora lo califican de golpista. Lo que a mí más me preocupa es que ojalá que no haya, pero cuando haya conflictos en el país, Naciones Unidas no va a querer ayudar en la mediación. La propia Iglesia Católica seguramente va a pensar mucho, va a decir, después me van a querer acusar de golpista. Entonces se está eliminando la posibilidad de mediación en los conflictos en nuestro país. Estamos conversando con don Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional. Don Samuel, lo de la señora Yanine Áñez, la presidenta transitoria del país, ya está 2 meses en la cárcel de Miraflores. Y uno a veces analiza y dice, no, ¿qué está pasando? ¿Por qué a la señora Yanine Áñez no se le permite recibir atención médica extra recinto carcelario? Y cuando pienso en eso, estoy pensando en que Luis García Mesa, que fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto, paraba más en Cosmil que en la cárcel. ¿Cómo entendemos esto? Sí, realmente es muy difícil de entender. A Yanine Áñez se la ha mantenido sin la posibilidad de atención médica. Al principio no dejaban que entre su médico. Sus hijos tenían dificultad de visitarla. Eso, por suerte, creo que ha ido cambiando. Pero, como usted dice, García Mesa se pasó gran parte de su condena en el hospital militar sin necesidad, y cuando tenemos una expresidenta que está siendo acusada sin ningún fundamento, porque está acusada en este momento de terrorismo. Cuando se acusa a alguien de terrorismo, tienen que demostrar pues de que estaba con explosivos, que estaba haciendo alguna actividad realmente relacionada con terrorismo, pero aquí no hay ninguna mención de terrorismo en la acusación, pero es un juicio por terrorismo. Entonces, realmente preocupa ese manejo, que ya se ha vuelto famoso en el mundo, ¿no? El manejo arbitrario de la justicia boliviana. Hoy día también veía en la prensa cómo se ha detectado la manipulación de nuestra justicia. El ministro de Justicia en su momento dijo, hay una sentencia, no se puede hacer juicios en ausencia o en rebeldía. El documento 12, quebrado 2020 o 21, y después han ido a buscar y han dicho, no existe ese documento. O sea, hacen desaparecer documentos en el Tribunal Constitucional. En otro caso han hecho aparecer un documento hace pocas semanas y digo, no, eso salió en diciembre, cuando había alguien que iba todos los días a preguntar. Entonces, todas esas cosas, nuestra justicia nunca ha sido de las más independientes y claras, pero como está ahora, yo me animaría a decir que nunca antes hemos tenido una justicia tan servil, tan manipulada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora aparece don Wilfredo Chávez, el Procurador General del Estado, que en otrora obviamente defendió como abogado personal a Evo Morales y ahora es procurador. Él ha mandado una carta a la Comisión de las Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, señalando que la Iglesia Católica fue la que articuló el golpe de Estado en el país, y además señalando algunos aspectos de que García Linera no había renunciado, la presidenta por entonces del Senado tampoco había renunciado. ¿Qué es lo que se quiere posesionar con esta carta en el contexto internacional, don Samuel? Bueno, en el siglo XXI estamos viviendo lo que llaman la etapa o la época de la posverdad. Es una teoría que dice que
la verdad ya no tiene que tener relación con la realidad, sino la verdad es la que se impone a través de los medios de comunicación. Se puede fabricar verdad. Entonces eso es lo que están haciendo. No les conviene políticamente que la gente recuerde, que avance el tema de que hubo fraude, y ellos dicen, no, no hubo fraude, lo que hubo fue un golpe de Estado. Y como eso es tan alejado de la realidad, entonces ya han empezado a inventarse cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, en ese informe de la Procuraduría dicen que no renunció García Linera, que no renunció Adriana Salvatierra, que no renunció Borda, cuando están en todos los medios de comunicación. La renuncia de García Linera fue un minuto después de la renuncia de Evo Morales y que fue transmitida por todos los canales ese 10 de noviembre. Las renuncias de Salvatierra, de Borda también. Entonces, claro, la posverdad no se hace problema en negar los hechos, en fabricar hechos para tratar de imponer una verdad que le conviene al oficialismo, ¿no? Wilfredo Chávez fue abogado de Evo Morales, fue un abogado personal y hoy está en esta función del procurador. ¿Cuál tendría que ser la función del procurador al margen de estos temas políticos al cual está dedicado don Wilfredo Chávez, don Samuel? Bueno, ahí Wilfredo Chávez tiene pues un conflicto de intereses porque él parecería ser que sigue siendo el abogado de Evo Morales y el procurador tiene que defender al Estado boliviano, no tiene que defender a una persona en particular. Entonces, ahora se ve con mucha claridad que nombraron al abogado de Evo Morales como procurador para que le lave la cara a Evo Morales, ¿no? Para decir, él nunca hizo fraude, el pobrecito le hicieron golpe, están en esa campaña nacional e internacional de decir, hubo golpe, no hubo fraude, cuando todos los bolivianos hemos salido a la calle y hemos protestado porque ha habido fraude. La OEA, que el gobierno le ha pedido que investigue, ha investigado y ha dicho aquí ha habido fraude. Se ha mostrado cómo había cantidad de actas que habían sido llenadas por la misma persona, cómo cambió el resultado después de que se cortó el conteo rápido. No, pues hay demasiadas cosas que ya insultan la inteligencia de los bolivianos. Todos los bolivianos hemos salido a la calle, hemos protestado porque se hizo un fraude, porque se quería imponer un resultado. Y ahora nos dicen, no hubo fraude, hubo un golpe de Estado. Además, imagínense, Nicolás, el absurdo de acusar que la Iglesia Católica fue la que coordinó, organizó un fraude, cuando sabemos muy bien que la Iglesia ha ofrecido sus buenos oficios y ha participado cuando había enfrentamientos. Yo recuerdo esos días de noviembre, había muertos en Montero, había muertos aquí en La Paz, hubo en Rosales, en fin, había enfrentamientos entre bolivianos. Entonces, la Iglesia Católica, la comunidad internacional, buscaron de que se acabe esa situación. Y no sé si te he comentado, Nicolás, pero yo tengo una anécdota. Yo estaba el lunes 11 de noviembre en mi casa, tranquilo, escuchando noticias, y me llaman por teléfono y me llama don Héctor Arce Saconeta, el que era ministro de Justicia. Y sí, él me dice, sabemos que vos eres una persona ecuánime, demócrata, entonces queremos pedirte que vayas a las reuniones que se van a hacer. Nosotros estamos dispuestos a que haya una transición democrática, a que continúe la democracia en el país, pero yo te pido que vayas a esa reunión.
Le digo, pero nadie me ha citado, ¿qué reunión? ¿Cuándo? Y él me dice, no te va a llamar la iglesia o te va a llamar el embajador de la Unión Europea, pero es muy importante tu presencia en esa reunión. Yo digo, sí, si puedo colaborar en algo, lo voy a hacer. Y efectivamente después me llamó Monseñor Eugenio Scarpellini y me invitó a la reunión en la Universidad Católica. Entonces, imagínate. Lo que significa que Héctor Arce ya había hablado con la iglesia. Pero desde luego, me llamaron en la mañana y Héctor Arce me dijo, vas a hablar con Adriana, Adriana va a ir por el MAS, y efectivamente después hablé con Adriana Salvatierra. Entonces, yo me entero y el primer pedido de que yo vaya a esa reunión me lo hace el ministro de Justicia o el ex ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta. Entonces, desde ese punto de vista, cuando dicen golpistas o querían golpe, a mí me causa risa porque yo fui... ¿Quiénes estuvieron en la reunión cuando usted asistió a la reunión, don Samuel? Perdón, no te he entendido. ¿Quiénes estuvieron en la reunión? En esa reunión estaba Monseñor Pessoa, Monseñor Scarpellini de la Conferencia Episcopal, eran los dos obispos importantes. Estaba también este padrecito que hoy día se va a posesionar como rector de la Universidad Católica, que es una persona importante dentro de la iglesia, Monseñor José Fuentes, ¿no? Después estaba el embajador de la Unión Europea, estaba el embajador de España, estaba un enviado de Naciones Unidas, que hace muchos años estuvo de embajador en Bolivia, don Carmelo Angulo, y después estaba Carlos Mesa. Carlos Mesa estaba con Ricardo Paz, estaba Tuto Quiroga con Luis Vázquez y estaba yo. El primer día creo que se mencionó que había algún representante del Comité Cívico de Santa Cruz, pero yo no lo identificaba. Y también estaba Rolando Villena, ¿no? Del CONADE. Mira, imagínate, y estaba alguien de la Democracia Cristiana. Entonces, hay varias personas que han fallecido. ¿Estaban los del MAS? ¿Estaban dirigentes del MAS? Claro, estaba Adriana Salvatierra, acompañada de Teresa Morales, y había un joven muchacho que estaba con ella, que si no me equivoco es el actual ministro de Gobierno. ¡Wow! Presente. Eso fue el lunes, y en esa reunión fundamentalmente pidieron que se colabore para que Evo Morales salga del país. Y hubo una segunda reunión el día martes 12, donde además de Adriana Salvatierra y Teresa Morales, estuvo también Susana Rivero. Entonces, esas fueron las dos reuniones para facilitar la transición democrática, como pidió Héctor Arce en esa llamada el lunes temprano. Entonces, no fue golpe de Estado, ¿no? No, fue fraude, pues, Nicolás, todos nos acordamos de esto. Y tanto es así que el fraude hizo que renuncien y se escapen, ¿no ve? Así nomás fue. Lo que nos está diciendo es que importante. Usted no recuerda si el jovencito que estaba ahí es el actual ministro de Gobierno. Era parecido a ver, haga funcionar su cámara fotográfica. No, yo recuerdo que había un joven que llevaba los papeles, llevaba un maletín de Adriana Salvatierra, y claro, después haciendo memoria, además he leído que él era un funcionario del Senado, un colaborador importante de Adriana, y por la fisonomía y demás,
Yo diría de que sí, un 90%, 95% de que el actual ministro de Gobierno estuvo en las reuniones de la Universidad Católica. Estamos con don Samuel Doria Medina. Al parecer don Samuel tiene otra reunión, le agradezco mucho. Antes, don Samuel, nos han comentado que usted está respaldando a estudiantes allá en Cochabamba que han creado una aplicación tecnológica para ayudar los negocios en medio de la pandemia. ¿En qué consiste esto? Sí, es un proyecto muy interesante, Nicolás, que comenzó hace muchos meses, un concurso de proyectos en la Universidad del Valle, en Cochabamba. Se ha seleccionado al ganador y yo he estado esta semana en Cochabamba, donde estos jóvenes ya han presentado una app que se puede utilizar en teléfonos y es muy interesante porque a través de esta app que se llama Blue, B-L-U, uno puede encontrar clases de ballet, de canto, de guitarra, ejercicios de toda naturaleza, bailes, en fin, toda clase de actividades recreativas que se puedan llevar adelante, ya sea de manera digital o de manera presencial. Entonces, creo que es una aplicación muy oportuna para este momento y ya tiene más de 500 empresas o profesores o instituciones que ofrecen esos servicios. Entonces, estoy seguro que va a ser un aporte interesante. Y yo comentaba en Cochabamba de que hay esperanza del desarrollo de nuestro continente porque están creciendo mucho las empresas tecnológicas, las empresas digitales en Sudamérica. Más que todo en Brasil y en Argentina hay lo que llaman unicornios. Un unicornio es una empresa que pasa de los $1.000 millones de valor. Y es increíble, pero en Brasil y en Argentina hay muchas empresitas de jóvenes que han comenzado, han entrado al mercado y en poco tiempo tienen un valor superior a los $1.000 millones. Entonces, eso nos alienta de que hay un desarrollo tecnológico interesante en nuestro continente y en nuestro país también. Hay muchas empresas de tecnología gracias a la creatividad, a la imaginación de nuestros jóvenes. Entonces, en Cochabamba hemos acordado de que este concurso se va a hacer todos los años y al que gane se le va a dar un capital semilla para que pueda llevar adelante su proyecto. Don Samuel Doria Medina, jefe nacional de Unidad Nacional. Don Samuel, estas iniciativas juveniles, estos emprendimientos indudablemente necesitan mucho apoyo, ¿no? Efectivamente, por eso yo me he comprometido a que todos los años se seleccione en Cochabamba un proyecto y yo les voy a dar el capital semilla. ¿Cuál de esos emprendimientos de proyectos y apoyos sigue funcionando? Muchos, Nicolás, yo tengo la satisfacción. ¿Qué hay con los CITES, por ejemplo, los famosos CITES? Los CITES siguen funcionando en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, en fin. Entonces, yo tengo la satisfacción que me encuentro muchas veces en algún aeropuerto, en algún lugar, y me dice, yo gané el concurso de Emprendideas, me ayudaron para llevar adelante mi proyecto, ya estoy exportando, he crecido, tengo 50 trabajadores, tengo 100 trabajadores. Esa es la manera de generar nuevos emprendedores. Don Samuel, le agradezco mucho, ha sido un gusto conversar con usted como siempre y le estaremos molestando más adelante. Esas fueron las palabras de Samuel Doria Medina, quien explicó quiénes participaron de la polémica reunión previa a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y que Yanine Áñez asuma la presidencia de manera transitoria. Samuel Doria Medina termina revelando que fue el ministro de Evo Morales, Héctor Arce,
quien lo llamó para coordinar la salida de Evo Morales del país sin que lo aprendan o lo procesen de por medio. Samuel Doria Medina manifestó que fue el ministro Héctor Arce, el ministro de Evo, quien lo llamó para que participe en la polémica reunión que ahora es motivo para que Yanine Áñez esté en la cárcel de Miraflores en La Paz. También dijo que era injusta la aprehensión de Yanine Áñez por las denuncias que está recibiendo por el presunto golpe de Estado, la renuncia de Evo Morales. Samuel Doria Medina dice que está sorprendido por cómo van tergiversando los hechos de cómo pasaron. ¿Qué opinan ustedes al respecto de las revelaciones de Samuel Doria Medina, quien en algún momento fue el candidato a vicepresidente de la alianza de Yanine Áñez cuando ella era candidata a la presidencia? Samuel Doria Medina, al igual que Adriana Salvatierra, Susana Rivero, el exministro Jerjes Justiniano, participaron de esta polémica reunión, que es la principal causa de la aprehensión de Yanine Áñez por haber asumido la presidencia y ser acusada de un presunto golpe de Estado en contra de Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre las confesiones de Samuel Doria Medina, quien esta vez involucra al exministro de Evo Morales, Héctor Arce, sobre confabular y buscar que Evo Morales salga del país sin ser procesado previamente después de su renuncia. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de estas nuevas revelaciones. Al parecer, la polémica reunión que se realizó previa a la renuncia de Evo Morales tiene muchos hechos que todavía no han salido a la luz. No olviden dejarnos sus percepciones.